En los años 1800 hubo un hombre llamado John Rockefeller. ¿Ha escuchado ese apellido? Muchos de pronto lo hemos escuchado, pero no sabemos muy bien quién es. Básicamente era la persona más rica de todo Estados Unidos en los años 1800. El hombre era dueño de todo el negocio de petróleo y combustibles y sus derivados, y uno de los derivados del petróleo era el queroseno. Queroseno básicamente es un combustible que al quemarse genera fuego, y ese fuego es bastante eficiente y eso genera luz. Entonces en ese tiempo las lámparas se prendían con queroseno. Ahora todo Estados Unidos estaba lleno de lámparas y por lo tanto la gente le compraba todo el tiempo queroseno a John Rockefeller. Pero era tanta la producción de este hombre que aunque todo Estados Unidos le compraba queroseno, se quedó con mucho queroseno acumulado, no sabía qué hacer con él. Y se le ocurrió una tremendísima idea. En China, como ustedes saben, millones de personas no usaban lámparas, sino que usaban velas. Así que John Rockefeller lo que hizo fue tomar muchísimas lámparas y básicamente se las regaló a millones de personas. Y estos chinos estaban felices al cambiar las velas por las lámparas. Pero a la gente se le acabó el queroseno. Y adivinen qué hicieron. Fueron a comprarle a John Rockefeller. Y por eso de tipo de cosas era el hombre más rico de todo Estados Unidos. Hermanos, el título de mi sermón es Predicando al Dios no conocido. ¿Será que es necesario vender queroseno donde ya hay? Sí, porque si no, ¿cómo alumbramos las lámparas? Pero también es necesario vender queroseno en donde no hay. ¿Hay que predicar al Dios en donde ya se conoce? Por supuesto. Pero también hay que predicar a Dios donde todavía no es conocido. Y Pablo nos va a dar aquí un ejemplo tremendo. Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 17. Vamos a leer los versículos 16 al 34. Y vemos cómo Pablo allí le predica a aquellos que jamás habían escuchado acerca de Jehová. Hechos capítulo 17, versículos 16 al 34, es decir, hasta el final del capítulo, dice así la palabra de Dios. Lo leo en la Nueva Biblia de las Américas, usted continúe su lectura en su versión. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y a la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo.
Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Esta es la palabra de Dios para nosotros, mis hermanos. Recuerden que el libro de Hechos es acerca de cómo el Espíritu Santo empodera a la iglesia para llevar el evangelio hasta el fin del mundo. Y en el desarrollo del libro, este pasaje de Hechos 17 cumple un propósito muy particular, o bueno, uno de sus propósitos particulares es este: mostrarnos cómo hizo Pablo para llevar el evangelio hasta el fin del mundo. Y me llama la atención el método de Pablo. Pablo llega a Atenas y comienza a hablar con aquellos que ya conocen a Dios. Se mete a la sinagoga judía, se pone a hablar con gentiles temerosos de Dios, pero no se queda solamente con ellos, sino que termina hablando con gente que jamás ha escuchado acerca de Dios. Por eso termina hablando con los filósofos y con, gente de todo tipo. Hermanos, por eso quiero darles hoy este ánimo, y esta es la idea central que quiero que se lleven. Hermanos, anuncien el evangelio en donde no conozcan a Dios. Anuncien el arrepentimiento en donde no conozcan a Dios. Pablo no solamente se pone a discutir acerca de filosofía, no desafía simplemente algunas conductas morales, sino que los llama al arrepentimiento. Él les dice que hay un juicio final y que es necesario arrepentirse frente a ese juicio que viene. Ahora usted me dirá: bueno, pastor, pero ese es un mensaje muy elemental. Sí, hay que anunciarle el arrepentimiento a quienes no conocen a Dios. Bueno, eso es obvio, ¿no? Para todos eso es obvio, ¿verdad? Bueno, mi objetivo hoy es quizás mostrarle que usted y yo no hemos entendido ese mensaje como debe entenderse. De hecho, la realidad de la iglesia hoy nos muestra que no hemos entendido ese mensaje, aunque es tan elemental. Miren, de las 8.000 millones de personas que hay en el mundo, un poco más de un cuarto, 2.600.000, son cristianos o se denominan cristianos. De esos, solo el 0.1%, es decir, unos 400.000, son misioneros de tiempo completo. Y de esos 400.000, solo el 3% van a lugares en donde nadie ha escuchado el evangelio jamás. Es decir, del 100% de cristianos, solo el 0.003% están yendo a alcanzar a los no alcanzados. Ahora, este no es un sermón acerca de misiones, pero solo miremos a nuestro alrededor. Pensemos en una ciudad como Bogotá. En los municipios alrededor de Bogotá, en muchos, no hay ni siquiera una iglesia bíblica. Gracias a Dios, aquí en Cajicá sí. Pero en Bogotá hay cientos de iglesias. ¿Por qué? Porque cuando se planta una iglesia, se llega a un lugar en donde ya hay iglesias. Pensemos en los creyentes que han llegado a esta iglesia. ¿Será que todos eran incrédulos? ¿O será que muchos han venido de otras iglesias? Mucho de lo que pasa es que el evangelio se predica en donde Dios ya es conocido. ¿Qué pasaría si lo predicáramos en donde todavía no se conoce? Ese mensaje tan elemental, nuevamente, quiero mostrarle hoy que no es tan fácil. Y Pablo nos va a desafiar tremendamente. Anuncien el arrepentimiento en donde no conozcan a Dios. No es tan sencillo.
Y quiero mostrárselos a través de las dos partes de este mensaje. Primero, ahí ven, anuncien el arrepentimiento y luego nos dice en donde no conozcan a Dios. Es decir, vamos a hablar del sermón de Pablo, cuyo mensaje central es el arrepentimiento, y luego vamos a hablar del contexto en donde Pablo predica esto, es decir, en donde no conocen a Dios. El primer punto es un poquito más extenso que el segundo porque vamos a darles bastantes detalles, pero quiero que le ponga atención porque realmente vale la pena ver el razonamiento de Pablo aquí en este sermón de Hechos 17. Entonces comencemos. Primer punto, el sermón de Pablo, que es acerca del arrepentimiento. Los atenienses en este pasaje parecen darnos un aire de gente desocupada. No sé si se lo vio, por ejemplo, en el versículo 21, dice: todos los atenienses y los extranjeros de visita no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o oír algo nuevo. Qué gente tan desocupada. Bueno, no son muy distintos a nosotros cuando estamos buscando algo en Netflix, ¿verdad? Pero la verdad es que no debemos subestimar a esta gente. ¿Saben por qué se dedicaban a eso? Bueno, resulta que los atenienses eran en su tiempo las personas más inteligentes y culturalmente avanzadas de todo el planeta. En Atenas brilló en una época Sócrates, Platón y Aristóteles. Tal es el nivel de esos filósofos que hoy todavía los niños en Colombia los aprenden. Y eso pasó antes de que llegara Pablo. Entonces, esta es una ciudad tremendamente avanzada con toda su retórica y su filosofía y sus estudios. Ahora, Pablo no solamente se puso a hablar con la gente de la calle, sino que llamó la atención y le dijeron: venga, lo vamos a llevar a una cosa que se llama el Areópago. No solamente estaba en Atenas, sino que estaba en el Areópago. El Areópago básicamente era el tribunal más prestigioso y antiguo de Atenas. Para que usted se haga una idea, es como si hubieran llevado al apóstol Pablo a hablar con la junta de decanos de la Universidad de Harvard. O sea, Pablo estaba con lo más inteligente del mundo. Y uno se pone a pensar, ¿qué le dice uno a esa gente? Gente tan ilustrada. Bueno, Pablo comienza con una jugada muy astuta, vamos a hablar de ella en un momento, pero ustedes ya saben de qué estoy hablando. Vengo a presentarles al Dios desconocido, se aprovecha de la religión de ellos para comenzar su discurso y les dice: les voy a hablar de este Dios verdadero. ¿Y cómo se los presenta? Se los presenta con dos grandes ideas. La primera idea de su sermón es que es imposible reducir a Dios a una estatua. ¿Cómo así? Los versículos 24 y 25, Pablo comienza diciendo que el Dios del cielo no mora en templos hechos por manos humanas. Él dice que Dios es el Dios del cielo y Él da vida y aliento a todas las cosas. En una palabra, Dios es trascendente. Tenga esa palabra allí presente, trascendente. O sea que Dios es superior a todas las cosas. Habita en una realidad muy superior a nosotros y Él es el que nos da vida desde esa realidad superior. Pero luego presenta un contraste. A pesar de que Dios es superior, Él se ha dado a conocer. Y eso lo vemos en los versículos 26 al 28. Dice que esos versículos dicen que Dios creó a las naciones y las puso en este mundo para que tocando y palpando las naciones pudieran conocer a Dios. Así que aquí hay un contraste. Dios es trascendente, pero al mismo tiempo es inmanente. Inmanente significa que está cercano. Nosotros podemos conocer a Dios. Y por eso la conclusión de Pablo, que es la primera idea del sermón, en el versículo 29, dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. En otras palabras está diciendo: mire, nosotros podemos conocer al Dios supremo, podemos palparlo. Por lo tanto, no tiene sentido que ese Dios trascendente lo podamos meter en una estatua. Esa es la primera gran idea de Pablo del sermón. Y la segunda es una implicación de la primera.
La vemos en los versículos 30 y 31. ¿Cuál es esa segunda idea? Bueno, ya que toda la humanidad puede conocer a Dios y no deberíamos meterlo en una estatua, es necesario arrepentirnos. ¿Por qué? Porque el tiempo de ignorancia se ha acabado, dice Pablo. Ya no podemos vivir en ignorancia. Quizás antes sí, quizás había antes tiempo para la ignorancia. Hoy ya no podemos vivir en ignorancia. ¿Por qué? Porque Dios ha designado un hombre para el juicio final. Un hombre que dio pruebas de ser digno, resucitando entre los muertos. Bien, ese es el sermón de Pablo. ¿Más o menos lo entendimos? Repaso, 2 ideas. Primero, no podemos meter a Dios en una estatua y por lo tanto necesitamos arrepentirnos porque ya se acabó el tiempo. Jesús ya resucitó. Ese es el sermón de Pablo. Ahora usted me dirá, ok, pastor, le entiendo lo que Pablo está diciendo. Es un sermón lógico. Pero a ninguno de ustedes lo veo rasgándose los vestidos. Ustedes y yo escuchamos eso, no metemos a Dios en una estatua, es necesario arrepentirnos. Tiene sentido, está bien, maravilloso. Gracias, pastor. Pero aquí es donde esto se pone bueno. Porque para ustedes y para mí, eso es algo totalmente normal. Para los atenienses, era un mensaje absolutamente escandaloso. Ahí está la diferencia cultural. Miren, los griegos en general creían en un panteón lleno de dioses. Y Pablo les habla de un solo Dios verdadero. Primer callo que les pisa. Uy, ¿cómo así? Espere. ¿Un solo Dios? Luego los estoicos, ahí están hablando de unos filósofos, ¿cierto? Los estoicos creían que el universo era una divinidad y que ellos podían buscarla a través de la sabiduría. En cambio, Pablo les dice que el universo es creación de Dios. Segundo callo que les pisa. Tercero, los epicúreos, que también son nombrados en el pasaje, creían que el mundo era una combinación de átomos que funcionaba al azar. Todos los átomos se unían y se separaban al azar. Y Pablo les dice que Dios le puso un orden intencional al mundo. Pero el clímax de todo es una palabra que para los griegos es terrible: resurrección. Los griegos creían que el cuerpo físico es una cárcel y que si tú estás metido en esta cárcel no puedes alcanzar un estado mayor de sabiduría y divinidad porque este cuerpo físico es malo. Les dejo una tarea, léanse algo que se llama el mito de la caverna, escrito por Platón. ¿Lo han escuchado? No lo voy a contar aquí, no hay tiempo, pero el punto de ese mito es ese. Los griegos creían que el cuerpo es una cárcel y que hay una vida más allá. Entonces, ¿por qué alguien que ha sido designado por este supuesto Dios, después de morir se resucitaría? Eso es algo absolutamente absurdo para un griego. Y hermanos, al ver este intercambio de Pablo con los atenienses, llegamos a una conclusión tremenda. La verdad es la verdad, sin importar cuán escandalosa sea. La verdad es la verdad, sin importar el resultado que tenga, sin importar cuántos callos pisemos por el camino. Quiero que miren los versículos 32 al 34, miren la reacción de los atenienses. Apenas Pablo nombra la resurrección, la gente se burla tanto que a Pablo le toca detener el sermón. Miren los versículos 32 al 34. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Y ahí están, mis hermanos, las 3 reacciones al evangelio. Primero están los que se burlan.
Segundo, están los que te ven como un bicho raro y dicen, oiga, yo quiero seguir escuchando a este man. Solo por la pura diversión de seguirlo escuchando a ver qué tiene que decir. Pero tercero, y hay unos poquiticos que sí creen. ¿Y saben cuál es el punto? No importa. Nosotros tenemos que hablar esta verdad tan escandalosa, sin importar si se burlan, si les generamos curiosidad o si creen. Miren, ¿cuántos se salvan en Atenas? Unos poquiticos. Quisiéramos que todo fuera como cuando Pedro predicó ese sermón por allá en Hechos 2, ¿se acuerdan? En Hechos 1 y 2. Pedro predica y miles de almas llegan al evangelio, gloria al Señor. Bueno, aquí llegan 3, pero no importa. Que lleguen los que tengan que llegar, el punto es, no vamos a callar esa verdad escandalosa. Ahora ustedes dirán, bueno, en Atenas la gente se burlaba de esto de la resurrección. Hoy la gente no se burla de la resurrección. Usted sale a la calle y dice Jesucristo resucitó. Usted lo ven simplemente como un fanático. O pensarán que es católico, pues finalmente la mayoría de este país es católica. No pasa nada. Pero iglesia, hay verdades en la Biblia por las cuales se nos van a burlar. Nuestra cultura. Vaya y dígale a alguien que es un pecador y que merece el infierno. ¿Qué te sucede? En mí no hay maldad. Es una cuestión de mi personalidad. Y eso del infierno, nada, yo jamás merecería el castigo. La culpa la tiene la sociedad. No seas tonto. Eso es lo que te va a decir el mundo. Pero hermanos, de cada 1000 que se burlan, uno cree. Y el punto es que debemos estar dispuestos a pisarle los callos a la gente. Sobre todo en esta época en donde la gente se ofende con cualquier cosa. Yo les pregunto, hermanos, ¿estamos dispuestos a pisarle los callos a la gente por hablar el evangelio? A mí me cuesta, honestamente. Me encanta que la gente esté feliz conmigo. No me gusta cuando se molestan ni cuando se burlan de mí. Pero debemos estar dispuestos a que se burlen. Ahora, el arrepentimiento no solo debe ser anunciado porque es verdad, sino porque se trata de algo urgente. Miren, los atenienses se burlaron de Pablo, pero para Pablo, y a esto póngale muchísima atención, esto no era un chiste. Pablo les está diciendo, miren, atenienses, el tiempo se les acabó. El día para arrepentirse es hoy. ¿Saben por qué se les acabó el tiempo? Porque Dios ha designado a un hombre para el juicio. Y ese hombre resucitó. Miren, hace mucho tiempo la gente le tuvo mucho miedo a un hombre llamado Napoleón Bonaparte. ¿Lo ha escuchado? Napoleón, él solo, dominó a varias monarquías en Europa. Y por supuesto, la gente le tuvo miedo. Pero al final se murió. La gente le tuvo mucho miedo a Hitler, porque él solo causó una guerra mundial. Generó un genocidio en masa. Pero al final se murió. La gente le tuvo mucho miedo a Pablo Escobar, el hombre más rico de Colombia. Él solo puso de rodillas al gobierno y a toda la población civil. Pero al final se murió. Y yo me pregunto, ¿acaso no deberíamos temerle a aquel que sometió a la muerte? Jesús solo con su mano puso de rodillas a la muerte. Si un hombre por su propia voluntad es capaz de entregar su vida y luego volverla a tomar, según él lo desea, es porque está por encima del universo. Es porque las leyes de la vida y la muerte que le aplican a toda esta creación, a él no le aplican, él está por encima de eso. Si la muerte no pudo detenerlo, como sí detuvo a Hitler, a Napoleón y a Escobar, entonces él es Señor sobre vivos y muertos y es el encargado de ejecutar el juicio final.
Miren cómo lo dice C.S. Lewis. El lenguaje de los escritores del Nuevo Testamento manifiesta que la hazaña de Cristo al resucitar de entre los muertos fue el primer evento de su especie en toda la historia del universo. Él es las primicias, el pionero de la vida. Él ha forzado la apertura de una puerta que había estado cerrada con llave desde la muerte del primer hombre. Se ha encontrado, ha luchado y ha derrotado al rey de la muerte. Todo es diferente porque Él lo ha hecho así. Miren, si alguien aquí no se ha arrepentido, debe temer porque Cristo ya resucitó y tiene el poder y el reinado para juzgar el mundo. Y lo más grave de todo es la razón por la cual Él murió. ¿Sabe por qué Jesús murió? Porque fue a la cruz para pagar por el pecado de ustedes y el mío. Y si usted hoy no se arrepiente, estará pisoteando la sangre de este juez que sometió a la muerte. Y un día Él viene nuevamente para juzgar los pecados. Y cuando usted se encuentre con ese juez, ¿qué le va a decir? Hoy es el día para el arrepentimiento. Y a mis hermanos, quienes ya se arrepintieron de sus pecados, gloria al Señor, a ustedes quiero decirles que ustedes son heraldos de este mensaje. Miren, no importa si la gente se burla, porque un día Cristo se burlará de todos sus enemigos. Nuestro Rey ya se burló de la muerte. ¿A quién vamos a tenerle miedo, hermanos? Bien, ese es el mensaje de Pablo, ese es el sermón de Pablo, el arrepentimiento. El arrepentimiento basado en la autoridad de Cristo por su resurrección. Vamos al segundo punto ahora. Revisemos en qué contexto es que Pablo da este mensaje. Vamos a salirnos ahora de la lógica del discurso de Pablo y vamos a pensar un poco en la situación de esta predicación. Punto 2, el método donde no conocen a Dios. Lo que más me llama la atención de este pasaje es que, miren, en realidad Pablo no debería estar predicando en Atenas. Pensemos un poquito en lo que viene pasando en Hechos. Pablo termina su primer viaje misionero, luego ocurre todo esto del concilio de Jerusalén, y luego comienza lo que nosotros llamamos el segundo viaje misionero de Pablo. Ahora, Pablo no lo pensó en esos términos. ¿Sabe qué fue lo que dijo Pablo? Pablo dijo: voy a ir a visitar a toda la gente a la que ya le prediqué. Quiero que Juanjo nos ayudes poniendo una imagen. Mire el circulito amarillo. Evidentemente yo hice los círculos. Qué pena, hermanos. En el primer viaje misionero, Pablo va y predica en todo lo que está el círculo amarillo, en todo Asia Menor. Él sale de Antioquía y va y predica en todo eso. Luego se devuelve a Antioquía, se devuelve a Jerusalén para el concilio de Jerusalén y luego dice: me voy a devolver a todo Asia Menor y voy a saludar a los hermanos a los que ya les prediqué. Sencillo el plan. Pero en una visión, ¿se acuerdan del hombre macedonio? Un hombre macedonio en una visión se le aparece y le dice: ven aquí, no vayas a Asia Menor, tienes que ir a Macedonia. Así que Dios, de manera soberana, a Pablo le dice: te voy a cambiar los planes, ya no vas para Asia Menor, ahora vas para Macedonia. Pablo dice: bueno, sí, Señor. Así que comienza a hacer misiones en Macedonia. Por eso en los capítulos 16 y 17 vemos a Pablo pasando, Pablo y Timoteo, porque ya se separó de Juan Marcos, pasan por Neápolis, por Filipos, por Anfípolis, por Apolonia, Tesalónica y Berea. Ahora, el domingo pasado escuchamos que a Pablo casi lo matan en Tesalónica. Por pura supervivencia se va para Berea. Allá lo reciben un poquito mejor, pero los de Tesalónica están tan enojados con Pablo que van y lo buscan a Berea y tratan de matarlo en Berea. Así que tiene que sobrevivir. Y en ese momento, nuevamente Dios le cambia los planes, porque ya no está en Macedonia, sino que ahora baja a una región que se llama Acaya. Y esa región de Acaya es donde está Atenas y donde está Corinto.
Por eso vamos a leer en el siguiente capítulo cómo Pablo predica en Corinto. El punto es, el plan de Pablo no era hacer misiones ni en Macedonia ni en Acaya. El plan de Pablo era ir a visitar a los hermanos. Es como ustedes decir, venga, voy a ir a visitar a un familiar que tengo en Medellín y Dios lo termine llevando a Azerbaiyán a predicar el evangelio. Más o menos eso es lo que estaba pasando. Pero lo increíble es que a Pablo no le importa. Pablo es increíble. A Pablo no le importa que le cambiaron el plan 2 veces. Miren cómo Pablo reacciona frente a eso, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, porque estaba esperando a Silas y a Timoteo, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Miren, no importa si Pablo estaba en Atenas, en Singapur, en Nueva York o en Cajicá. Pablo miraba a su alrededor y no podía soportar la idolatría que cambiaba al Cristo resucitado por estatuas de Zeus, Atena y Marte. Pablo sencillamente no podía estar cómodo a medida que veía que hombres hechos a la imagen de Dios estaban adorando algo distinto a Dios. ¿Saben por qué me duele estudiar este pasaje? Literalmente me duele. Porque yo sé que yo no tengo ese corazón. Dígame, yo le pregunto a usted con toda sinceridad, ¿usted enardece en su espíritu por la idolatría de la gente alrededor? Yo no, y lo digo con vergüenza. Pero sí enardecemos, por supuesto, a la hora de política, y pónganos un partido de Colombia en la final del mundial y verá lo que es un espíritu enardecido. Ahora ustedes dirán, bueno, pero es que acá no hay un politeísmo tan terrible como en Atenas. Bueno, déjeme presentarle al panteón de los dioses de Cajicá. El sexo, el dinero, el éxito profesional, la seguridad financiera, la familia, el trabajo, el entretenimiento. Y aquí podría quedarme todo el día. En una palabra, la gente se ama a sí misma. Miren, en Atenas al menos tenían la decencia de mirar hacia arriba y decir, allá arriba hay algo más grande que nosotros. Aquí no podemos pasar de nuestras propias narices. Pero hermanos, mi esperanza es que Pablo no siempre tuvo ese corazón que enardecía. Fue Dios quien lo cambió. Por eso les ruego, hermanos, que oren por mí, oren por ustedes mismos, oren por Familia Fiel. Señor, danos un corazón que arda apasionadamente porque Dios no está siendo glorificado aquí en la Sabana Norte de Bogotá. Me gustaría tomar mi mano y meterla en mi corazón y cambiarlo, pero no puedo. Sin embargo, Dios sí. Alabado sea el Señor. Ahora, a pesar de que nuestro corazón todavía no está ahí, podemos dar unos primeros pasos. Hay algo que podemos hacer. Miren, nosotros no hablamos el lenguaje de la gente. Quizás hablamos en español, pero no siempre hablamos el lenguaje de la gente. Y Pablo aquí nos muestra que es necesario hablar el lenguaje de la gente. Cuando Pablo llegó a Atenas, no les nombró ni la ley judía, ni a Jesús de Nazaret, ni a Adán ni a Eva. Les dijo un nombre designado que resucitó, no les dijo Jesús. Eso es muy interesante. Es increíble que aunque Pablo enardecía en su corazón por la idolatría, él no dice, uy, no, este mundo es muy pecador, ¿sabe qué voy a hacer? Me voy a encerrar en mi cuarto y voy a comenzar a leer la Biblia para no escuchar a nadie. ¿Será que eso es lo que Pablo hace? Todo lo contrario. Pablo llena su mente con el pensamiento de los atenienses para poderles hablar el evangelio. Atenas era supremamente politeísta. Mire, eso del Dios no conocido, es que eso está gracioso. Ellos alababan a tantos dioses que les daba miedo que algún dios se les quedara por fuera. Así que lo que dicen es, para que ningún dios se sienta insultado, vamos a poner, después de estas 50 estatuas, vamos a poner una más que sea al Dios no conocido en caso de que haya algún dios al que vayamos a ofender.
Es una cosa increíble. Ahora, ustedes ya sabían eso. Déjenme mostrarles dos cosas que no sabían. Miren el versículo 28. Ahí hay dos frases interesantísimas. Primero, dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Eso lo dijo un poeta del siglo VI antes de Cristo que se llamaba Epiménides. Luego miren el final del versículo. Dice, porque también nosotros somos linaje suyo. Eso lo dijo un filósofo estoico llamado Aratus. No nos vamos a poner a analizar lo que pensaba el uno y el otro. Solamente me llama la atención esto. Pablo estudia la religión, la poesía y la filosofía de los atenienses para ir a hablarles el evangelio. Es una cosa maravillosa. Miren, yo creo que Pablo nos exhortaría a que tomáramos más tiempo en conocer a las personas del mundo, en estudiar más la religión, la poesía y la filosofía. Y yo quiero aquí darles un ánimo con todo el amor. Yo sé que a veces con la mejor intención decimos, yo no necesito filosofía, ni psicología, ni literatura, ni nada de esas cosas mundanas. Yo solo necesito la palabra de Dios. Y yo sé que eso viene de un corazón bueno, o sea, no me malentiendan. Pero justo porque eso es cierto, justo porque la palabra de Dios es lo único que realmente necesitamos, debemos estudiar el pensamiento del mundo para poder hablar con ellos y darles esta palabra que ellos también necesitan. Si usted solo sabe Biblia y ellos solo saben filosofía, entonces ¿cómo hablamos? Ahora, yo no le estoy diciendo que va a llegar a una carrera en filosofía. Si usted la puede hacer, gloria a Dios, maravilloso. Creo plenamente en que grandes teólogos en la historia han sido filósofos. Bueno, aquí podría nombrarle varios. Grandes teólogos han sido poetas, grandes teólogos han sido politólogos incluso, como Abraham Kuyper. Pero ya no hay tiempo de pronto de hacer una carrera. Bueno, si ustedes todavía está en sus años universitarios, sí, de pronto después es más difícil. Pero lo que le quiero decir es, ¿qué puentes está construyendo usted con los incrédulos? ¿O todo lo que sabemos es Biblia? Necesitamos conocer la palabra de Dios y necesitamos construir puentes para hablar con los incrédulos. El Señor Jesús lo dijo. Cuando le oró al Padre, le dijo, Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. El Señor no nos quiere fuera del mundo, nos quiere en el mundo, hablando con el mundo acerca de este evangelio. Bien, hermanos, hoy comenzamos con un mensaje bastante elemental. Anuncien el arrepentimiento en donde no conozcan a Dios. Pero ya hemos visto que eso no es tan fácil, que eso es una cuestión mucho más compleja. Así que voy a terminar este sermón con algo bastante extraño. Déjenme darles una versión 2.0 de ese mismo mensaje, que he decidido enriquecerlo para que vean lo complejo que es. De pronto pueden leerlos un poquito largos, si no solamente escúcheme. Dice, anuncien el arrepentimiento, que es escandaloso para el mundo y es urgente por la resurrección de Jesús. Y háganlo en donde no conocen a Dios, teniendo un corazón que arda por las almas y creando puentes para alcanzar a los incrédulos. Eso ya está más difícil. Si la iglesia entendiera este llamado que está ahí en pantalla, quizás el porcentaje de los cristianos yendo a los grupos no alcanzados sería más del 0.003%. Pero hay esperanza. Quizás esto resulta imposible para nosotros, pero para Dios no hay nada imposible. Si Rockefeller llevó la luz de sus lámparas de queroseno a China, nuestro Dios está mucho más interesado en llevar la luz del evangelio a los millones de personas creados a su imagen. Esa es nuestra confianza, que Él nos va a transformar para que podamos atender a este llamado.